entrada la primera ponente, que es la doctora Anna Puigvert. Anna Puigvert, para mí, no tengo palabras para describirla, porque, no te rías, hicimos la residencia juntos hace muchos años, unos 30 o así, 27 exactamente. Bueno, 28, que nos conocemos. Ella hizo la formación conmigo en la Fundación Puigvert. Ha sido presidenta de ASESA y actualmente es la presidenta de ANDRO, que son las Sociedades Iberoamericanas de Andrología. Y nos va a hablar de El varón, el gran olvidado. Adelante, Ana. Gracias a todo el mundo por haber venido a las 9 de la mañana un sábado, pero sobre todo gracias a la organización, porque verdaderamente si hay algo que sí me consta es que han luchado mucho por este gran olvidado, el varón. ¿Va cambiando? Ah, pues es que de aquí no lo veo mal. La verdad es que los estamentos oficiales sí que se han acordado del hombre, pero una cosa es lo que pasa en los despachos y otra cosa es lo que se pasa en la clínica diaria. Y lo que sí es cierto es que la Organización Mundial de la Salud ya en su día dijo que era indispensable llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento del factor masculino como entidad dentro del concepto de la reproducción. En el 2001, en el Iowa americano, Charlie y Philip Schultz, que son dos grandes andrólogos que tenían muchísimo interés en la infertilidad, hicieron el primer consenso del best practice. Y dijeron que mientras que el varón tiene una historia implícita, natural, de la fertilidad, ello no quiere decir que pueden presentar un problema de infertilidad. Por lo tanto, también tiene el derecho implícito de ser diagnosticado y tratado para conseguir una gestación. Y cuando hablaban ya en aquella época de gestación, hablaban de una gestación en condiciones, no de condición por vía natural y en el peor de los casos con técnicas de reproducción asistida. Pero miren lo que pasa aquí, en nuestro entorno. En el 2015, nuestros compañeros Rafa Lafuente y Ana Seguira hicieron un trabajo bastante interesante en el cual preguntaban a los varones, a los varones de las parejas que consultaban por infertilidad, cómo se sentían y qué es lo que necesitaban. La conclusión general de este trabajo demostraba que ellos también querían ser estudiados, que necesitaban sentirse apoyados en este sentido y compartir en este contexto, digamos, la evolución del proceso de la infertilidad. No solamente como aquel señor que trae la muestra de semen, sino como una entidad propia. Por lo tanto, esto demuestra que hay algo que no se estaba haciendo bien. ¿Y qué pasa en realidad? Pues la realidad es que muy pocos centros de reproducción disponen en sus equipos de un andrólogo y lo tienen en cuenta, pero lo que es mucho más grave es que 1 de cada 10 pacientes son atendidos por un andrólogo para un proceso de infertilidad, a pesar de que presenten algún trastorno en el seminograma. Y cuando lo visitamos, es decir, cuando se acuerdan de que en el despacho de al lado, en la planta de arriba, en una esquina hay un andrólogo. Pues cuando hay una zoospermia, es decir, ostras, si no tenemos espermatozoides, ¿qué pasa? O bien cuando hay una alteración clara en el cariotipo, pues ostras, ¿y ahora qué vamos a hacer? O bien cuando hay fallos reiterados. ¿Cuántas veces nosotros los andrólogos hemos visto al paciente porque el ginecólogo ya no sabe qué hacer con este paciente, ya no sabe qué explicaciones darles? O bien, en los casos actualmente se están viendo de ovodonación, no vaya a hacer que falle esta ovodonación y que haya un factor masculino. Por lo tanto, no es cierto lo que se dice varias veces, en varias ocasiones. Bueno, usted tranquilo que con un solo espermatozoide lo conseguiremos, porque en realidad se necesitan bastantes para que alguno sea bueno. Y a la inversa también, es decir, necesitamos muchos para que puedan fertilizar.
e inclusive en las técnicas de reproducción asistida para conseguir en realidad lo que desean las parejas, que es un bebé en casa. Por lo tanto, primera conclusión, ante un proceso de infertilidad de pareja, lo lógico es que haya una evaluación del factor masculino. Eso sí o sí. Lo dice la OMS, lo dicen las best practices de Iowa y lo estamos diciendo ya desde la Asociación Española de Andrología, inclusive en la SEF. Bueno, yo me resisto a quitar esta diapositiva siempre y tanto muchos hombres no son visitados, es decir, y la andrología es un área de la medicina en la cual pues tratamos, digamos, la esfera sexual y reproductiva del hombre y en este caso, pues evidentemente la reproducción. Miren, el espermatozoide es un gameto que recorre muchos caminos. Miren, desde el testículo tienen que pasar por el epidídimo, bajan, vuelven a subir por el deferente, bastante más arriba, y los que hacemos vasectomía sabemos que va para arriba. Después vuelve a bajar, se junta la vesícula semilar, se junta con el líquido prostático, ¡bam!, llega a la uretra y sale. Oiga, esto es, bueno, pues la subida de Montserrat, ¿qué quiere que le diga? Ahora, si nos acercamos un poquito más, nos damos cuenta que ese camino es muchísimo más largo y parte de un órgano diana que además va al epidídimo, que de él hablaremos más tarde, y dentro del testículo hay millones y millones de túbulos que no paran sistemática, uno detrás de otro, fabricando constantemente espermatozoides con sus propios ciclos. Pero si nos acercamos un poco más, nos damos cuenta que cada uno de los túbulos tienen su propio trayecto, su propia evolución, su propia maduración, que un compañero hablará con más profundidad del tema. Ferran García me ha dado la presentación, es decir, el cúmulo de un poco todo. Y resulta ser que el hombre, además de testículos, también tiene cerebro. Mírenlo, allá arriba. Está aquí. Es que le sirve para controlar los testículos, sí, señor. Bueno, para alguna cosilla más también, pero el complejo, es decir, conglomerado de hormonas para que esto funcione es increíble, ya lo ven. Total, solo para que funcionen estos testículos. Pero estos testículos, es decir, es el origen en su parte de la producción de estos espermatozoides. Hacen otras cosas también. Hablo de los testículos, no del cerebro. Por lo tanto, parecería en realidad que todo se centra allí. Pues no, eso no es cierto. Detrás hay un hombre. Será más o menos perfecto. En este caso, algunos de los andrólogos nos hemos dado cuenta de que la mano derecha es bastante más grande, en fin, pero detrás de los testículos, detrás de estos espermatozoides, hay un hombre. Y evidentemente, cuando hay un factor masculino, como podemos ver, impacta claramente. El 30% de las parejas que consultan por infertilidad tienen alguna alteración reproductiva y cuando hablamos del factor mixto, pues el porcentaje se eleva. Por lo tanto, es indispensable, absolutamente y rotundamente indispensable, y ahora que estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? Somos todos tan modernos, globalización y tal, pues que trabajemos en equipo. Ginecólogos, andrólogos, biólogos de la reproducción, psicólogos y evidentemente todo el servicio complementario indispensable para apoyar desde sus inicios una cosa tan sumamente elemental y primaria, de las pocas cosas que nos queda, porque la verdad es que nos estamos transformando en unos mini robots, pero hay actos primarios que nos mantiene y que hace que todos ustedes y yo misma esté aquí, que es la reproducción. Y que si hay algo verdaderamente injusto en estos momentos es que un hecho tan natural y tan primario se les queda vetado a muchas parejas. Evidentemente que para trabajar en equipo, lo que sobre todo es muy importante es el consenso de equipo. Que sepamos cómo, cuándo tenemos que utilizar
las pruebas diagnósticas, los tratamientos, y decidir aquellas parejas. Y aquí hay unas condiciones desde el punto de vista andrológico que tenemos muy claro, que las parejas deben ser jóvenes, que no deben tener patologías y que exista una voluntad y complicidad implícita de estas parejas. Miren, hay una frase que digo muy a menudo a los pacientes hombres que consultan por infertilidad: nada es rotundamente obligatorio. Al fin y al cabo les vamos a recomendar hacer una biopsia a un señor que no le duelen los testículos, o operarle de un varicocele que a lo mejor no le molesta. Pero sí que tienen que entender la importancia de todas estas actuaciones para llegar a buen puerto, para conseguir su objetivo, que es tener un bebé en casa. Y nosotros los andrólogos, aunque no lo parezca, también podemos proponer opciones terapéuticas, etiológicas, quirúrgicas, farmacológicas, que permitirán a primera instancia un embarazo por vía natural, que inicialmente, si el contexto lo permite, tendría que ser nuestro primer objetivo. Y en el peor de los casos, optimizaría o mejoraría las técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, la actuación andrológica debe estar dirigida a revertir procesos, es decir, hay situaciones en las cuales nosotros podemos corregir la situación, o bien detectar patologías subyacentes, como veremos, o hacer seguimientos de patologías crónicas que se producen o que se detectan a raíz de un proceso de infertilidad. Y un porcentaje nada despreciable de estos pacientes pueden beneficiarse de esta situación y optimizar estos resultados de estas técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, somos responsables de que esto se pueda reacidizar, y es nuestra obligación como médicos intentar revertir situaciones. Una de ellas muy fácil es la disfunción eréctil. Oiga, si no puede hacer la penetración, difícilmente podremos conseguir un embarazo por vía natural. Leonardo da Vinci ya lo sabía, fue el primero que se inventó con dibujitos la resonancia magnética para ver cómo penetraba el pene en una vagina. O bien alteraciones morfológicas peneanas, que con una simple cirugía permite la penetración. En este caso son las incurvaciones ventrales, que son las más difíciles, que dificultan claramente la penetración. Al lado tenemos la resonancia magnética del primer grupo que lo hizo. El investigador que lo hizo no tuvo ningún mérito. Quien tuvo mérito fue aquella pareja que mantenía relaciones sexuales dentro de un tubo de una resonancia magnética y mantener la erección. Eso sí que es un mérito. O alteraciones de la eyaculación, del orgasmo, del deseo sexual, que más adelante alguno de mis colegas hablará. Evidentemente, una eyaculación precoz primaria antes de penetrar, ya me dirán ustedes cómo van a llegar esos espermatozoides. O los multitratados con antidepresivos que tienen en eyaculaciones, alteraciones del deseo sexual. O lo que se está viendo cada día más, pues son los prolactinomas, que simplemente con un tratamiento farmacológico revertimos la situación y conseguimos un recuento seminal y una probabilidad elevadísima de conseguir un embarazo por vía natural. Y bueno, la vasovasostomía, la reversión de la vasectomía. Mira, este texto lo he dejado en inglés porque es tan claro y tan contundente. Es decir, el doctor Goldstein lo dijo perfectamente y lo repite, ¿no? La reversión de la vasectomía, que es una técnica microquirúrgica, es la opción primera en cualquier proceso de parejas que deseen tener como mínimo más de un hijo. Evidentemente, la edad de la mujer cuenta, y ya hemos dicho antes que el trabajo de equipo y consenso es muy importante. Pero es que además en Estados Unidos no se hace ninguna técnica de reproducción asistida en parejas con vasectomía hecha si previamente no han intentado una reversión de vasectomía. Es así. Las compañías de seguros primero garantizan. ¿Por qué? Porque la tasa de éxitos es alta. Estamos hablando de aproximadamente un 70% de tasa de embarazo, de tener un bebé en casa, un hospital de día. Lo que sí se requiere, como cualquier otra profesión, es tener una mínima práctica quirúrgica del manejo del microscopio. Y eso es muy importante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que muchas parejas solamente desean un solo hijo. Es decir, por esto
un trabajo en equipo es indispensable, pero una microcirugía tendría que ser un planteamiento natural y habitual dentro de la consulta de aquellas parejas que buscan tener descendencia post-vasectomía. O bien el varicocele. A mí me disculparán algunos de ustedes que ponga siempre la misma diapositiva, pero es que de este varicocele, pero se ve claramente lo que es un varicocele grado 4, que interfiere. Y el otro día hice una con el móvil y no supe trasladarlo, aquello fue un caos. Es una cirugía francamente sencilla, que se puede hacer inclusive con anestesia local, que no necesita nada más que hospital de día. Y verdaderamente es importante. Aquí les quiero presentar dos trabajos que hicimos, uno de ellos con Ferran García cuando era jefe de residentes, en el cual, descartando todo el factor masculino que pudiera interferir, solamente quedándonos con el varicocele y no existía ningún otro factor femenino que pudiera justificar esta infertilidad, teníamos unos tasas de embarazos de aproximadamente el 42%. No es nada despreciable. Y en el peor de los casos, como que trabajamos en aquella época con la unidad de San Pablo, el ginecólogo que trabajaba, vio que multiplicaba por 3 la tasa de éxitos de todas las técnicas de opción asistida en aquellos pacientes que no habían conseguido el embarazo previamente. Por lo tanto, con una pequeña actuación poco costosa, que también en Estados Unidos no se practican técnicas de opción asistida si el varón no está operado previamente de varicocele, es decir, es una opción. También quiero hablarles de un trabajo que se hizo en la OMS y a nivel mundial, cogiendo grupos de parejas. Era un seguimiento elevadísimo, esto lo recordábamos con Luis Basas, que era mi adjunto en aquella época. Y finalmente en el 2009. En el 2009 hubo aquí el Congreso Mundial de Andrología del International Society of Andrology y la primera sesión fue un cara a cara de dos grupos muy, muy importantes. Por un lado Hargrave y por otro lado Nishland, el pro y contra de sí o no el varicocele, y evidentemente los que estábamos en el lado con Hargrave ganamos de calle. Es decir, se consensuó desde la International Society de que sí o sí se debería intervenir los varicoceles. Procesos infecciosos. Oiga, esto es indispensable, es muy fácil de tratar y conseguiríamos poder facilitar, digamos, y mejorar las probabilidades de embarazo por vía natural. Y la obesidad y dieta. Esto, mire, hay varios artículos ya, es decir, aquí no los voy a enumerar porque tengo el tiempo limitado, en el cual simplemente cambiando la dieta y disminuyendo, mejoramos no solamente la calidad germinal, sino inclusive la gestación. Y esto tiene que entrar dentro de la historia clínica habitual. Usted que come, cómo come, baje de peso. Si hay tiempo y hay posibilidad, esto se debe hacer. Y si no, también. Patologías testiculares. No se puede realizar actuaciones médicas sin explorar al paciente. 5 minutos. Bueno. Tenemos las criptorquidias, que bueno, mientras que tengamos algún espermatozoide, pero es que resulta que dentro de las criptorquidias hay hasta un 11% de probabilidades de tumor testicular. En las otras severas hicimos un trabajo de revisión en el Congreso para Alicante, en el cual encontramos un 15% de estos pacientes con un carcinoma in situ. Por lo tanto, la biopsia testicular, la histología que se ha abandonado, tendríamos que pensar recuperarlo. Y se ha abandonado porque como que con un espermatozoide lo conseguimos todo, pues aquí está. Y no hablemos de la cantidad de veces que nos hemos encontrado patología de tumor de Leydig en la simple exploración física o inclusive seminomas. Este trabajo es de esta casa, Institut Marquès. Fueron los pioneros en ese sentido de hacer revisiones. Y a mí me llamó muchísimo la atención este 17% de alteraciones en meiosis en normosospermias, en pacientes que teóricamente no tendrían, los que menos tendrían necesidad de ser estudiados. Pues miren lo que pasa. ¿Y cuándo se detectan? Cuando falla una FIP una y otra vez, y entonces se hace la meiosis y pasa lo que pasa. En cuanto a patologías que requerirán de tratamiento, no nos olvidemos que hay patologías que se diagnostican a través de la infertilidad,
pero que presentan algún trastorno como un déficit testosterónico en este caso, que se asocia a otros trastornos como osteopenia, depresión, patologías endocrinas asociadas, alteraciones de la esfera sexual que requerirán de ese tratamiento de por vida. Y bueno, a ver, la doctora Marisa López Tejón ya ha empezado a hablar de los disruptores. Yo solamente voy a decir una frase con esto, y lo dije el otro día que me tocó hablar del tema. No solamente hablemos de esto, seamos activistas, literalmente activistas y revolucionarios contra los disruptores endocrinológicos, porque la cosa se está poniendo francamente muy y muy mal. Y si continuamos así, nosotros no, a lo mejor llegaremos a envejecer. Muchos otros se morirán por el camino, pero es que la propia raza en sí iremos desapareciendo. Y hay detalles, es decir, hay gente que come donuts por la mañana, que calienta su comida con los microondas con plásticos. Empecemos a educar a las personas y empecemos a denunciarlo. No sirve hablar de este tema entre nosotros. Tenemos que salir a la calle y actuar como verdaderos activistas para protegernos de estas sustancias tóxicas. Cada vez nos encontramos con señores más mayores que quieren descendencia. Y a pesar de que la capacidad generativa de espermatozoides es permanente, esta calidad espermática no se mantiene. Es decir, y a partir de ciertas décadas de edad, es decir, se producen alteraciones, en este caso seminológicas, pero también alteraciones histológicas, es decir, a medida que el hombre se hace mayor, pues si se hicieran histologías como tendríamos que hacer, nos daríamos cuenta que los túbulos seminíferos van perdiendo su capacidad reproductiva y el número de espermatozoides que generan. Por eso hay más oligozospermias en personas por encima de los 50 años que no en las personas de 30. Y además hay más abortos de repetición con alteraciones de meiosis, aumento del síndrome de Down, esquizofrenia, autismo. ¿Qué les voy a explicar que ustedes ya sepan? Porque cada vez tenemos señores más mayores con señoras más jóvenes. Y el famoso déficit parcial o total de testosterona, que es una patología asociada inherente no en todos los varones, pero en muchos de ellos. Y esto afecta a todo el mundo, e inclusive al más guapo de todos. Esto es así, ¿qué vamos a hacer? Claro, en fin, porque uno sea Joel Clooney no quiere decir que sus espermatozoides sean mejores que el vecino de al lado. Esto es para todos. Patología oncológica. No nos cansaremos nunca de decir y recordar a los que hacen oncología que deben preservar los gametos porque la tasa de supervivencia aumenta. Pero es que no solamente esto, sino que el simple hecho de congelar gametos mejora las expectativas psicológicas de estos pacientes. Hay a tener en cuenta, evidentemente, lo que veas legal. Estoy acabando. En 2 minutos y acabo. Vamos a volver al principio de todo, a este esquema de este trayecto maravilloso. Y bueno, resulta ser que la doctora Catherine Yu, que es investigadora básica, dice que el espermatozoide recorre todo el deferente, pero que en el epidídimo pasan cosas. El epidídimo que lo habíamos dejado ahí aparcado, porque bueno, total, oye, si en el eyaculado no hay, pues vamos al testículo a recogerlo. Bueno, pues resulta ser que existen una serie de RNAs small que en el epitelio epididimario también transmiten al espermatozoide una serie de marcadores específicos del varón. Yo, de verdad, les recomiendo que lean este artículo. Es apasionante, es investigación básica, pero de vez en cuando los clínicos, en fin, tenemos que juntarnos con ellos porque nos explican cosas maravillosas. Los estudios se hicieron marcando estos small RNAs en espermatozoides de ratones y veían que efectivamente eran completamente distintos a aquellos RNAs intratesticulares que prácticamente no existían con los epididimarios. El mensaje es que probablemente
probablemente tengamos que intentar, nuestro objetivo es que estos espermatozoides salgan lo mejor posible en el eyaculado, porque les estamos eliminando estos espermatozoides testiculares algunos marcadores propios paternos. Por lo tanto, volvemos a los orígenes. A mí me gusta utilizar esta foto porque yo creo que la historia marca mucho nuestra evolución. Esta fue la primera reunión que se hizo en los años 70, ¿no? Del ICA. En aquella época, en uno de estos señores, bueno, dos en concreto, uno de ellos era el doctor Calamero, se dedicaba solamente a la investigación de la mucosa epididymaria. Y decía que en la mucosa epididymaria había una serie de elementos que marcaban muy claramente, y corríjame el doctor Vallesca porque usted vivió, ¿no?, esta época, marcaban claramente la identidad del progenitor de estos espermatozoides. Hoy en día tienen muchos más recursos, por lo tanto han profundizado, pero como pueden ver, nada francamente está verdaderamente inventado, pero está todo por hacer. Por lo tanto, si hoy ustedes han entendido y comparten y les he convencido de que hay que hacer una evaluación andrológica, que debemos trabajar todos en equipo, y cuando digo todos, es todos inclusive entre distintos grupos, perfectamente liderado indudablemente, que los aspectos individuales de las personas que consultan por infertilidad o en grupo deben determinar, ayudarles a conseguir el éxito de este proceso reproductivo. Entonces yo hoy creo que he hecho bien mi trabajo. Muchas gracias. Pido permiso a los dos organizadores, nada, medio segundo. Si me permiten poner la última diapositiva. Se trata del Congreso de Andro, que se hace en Perú, de la Federación de Sociedades Americanas, y tiene una gracia este congreso, es que hay biólogos, investigadores básicos, ginecólogos, andrólogos, que intercambiamos en unas solas sesiones trabajos. Pero es que además tiene otra gracia. La mayoría de las sesiones son propuestas de trabajos multicéntricos, pero no solamente, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, podemos recoger una cantidad de datos muy importante. Se busca un líder, bueno, una persona que pueda dirigirlos, y esto nos puede dar información de qué es lo que pasa en todas las áreas de la andrología en cada uno de los países. Gracias.